segunda parte. Hola chicos. Hola, profe. Hola, profe. Somos poquitos hoy, pero bueno, ya son y 10. Así que vamos a arrancar. Ahí estoy viendo quiénes están, así los anoto. Y arrancamos.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué son tan poquitos hoy? Porque rendimos a las 6 euros. Sí. Debe ser por eso. Yo creo que debe ser por eso, sí. Sí, yo me Tenemos imaginaba lo mismo. un Parcial. parcial, sí, de anatomía y fisiología de sistema digestivo y nervioso. Así que es complejo. Bueno, entonces lo vamos a hacer rápido, así se Genial. pueden ir a repasar. Que Bueno, la clase pasada, ¿cómo? No, que para la próxima semana nos va a tocar con esta materia. Sí. Bueno, la clase pasada hablamos un poquito de las generalidades del aparato circulatorio, del principio de Pascal, las leyes generales de la circulación, vimos la ley de Poiseuille, hablamos también de flujo laminar y turbulento y un poquito de viscosidad. Y ahora vamos a ver los temas que quedaban. Bueno, para empezar, el principio de Bernoulli dice que un fluido que realiza un trayecto a lo largo de una tubería mantiene su energía a lo largo de todo el recorrido. Entonces, este fluido que va a través de esta tubería, siempre la energía total que tiene es igual, ya sea en este punto o en este punto. Ahora vamos a ver bien por qué está determinada esa energía. Es similar a lo que hablábamos la otra vez de energía total. ¿Se acuerdan en la clase pasada que teníamos una parte que era la energía potencial y otra parte la energía cinética? Es similar. La energía potencial es la energía que tiene la materia en respecto a su posición. O sea, es la energía que está determinada por la posición que tiene respecto a un punto de referencia. Y la energía cinética tiene que ver con la velocidad a la que circula el fluido. Entonces, en esta parte que la materia, el fluido, está a menor altura, tiene menor energía potencial. Y en esta parte que está a mayor altura, tiene mayor energía potencial. Y después hablamos de la velocidad, que esto sería más bien la energía cinética. En esta parte va a mayor velocidad y en esta parte irá a menor velocidad. Ahora vamos a ver por qué. Y eso es la energía cinética. Bueno, algo similar habla el principio de Bernoulli. Dice que la presión hidrostática es la presión que está determinada por la altura del fluido según el punto de referencia, y la presión cinemática tiene que ver con la velocidad a la que circula. Ahora vamos a ver bien. El cálculo de la presión hidrodinámica, que sería como la energía total, se hace sumando la presión hidrostática, que es esta la de posición, y la presión cinemática, que es la que tiene que ver con la velocidad. Bueno, veamos cómo se calcula la presión hidrostática. Por ahí esto es un poco complejo, pero bueno, esta delta, que es la letra delta minúscula, es la densidad del fluido, no es lo mismo la densidad que tiene el agua, que la que tiene el aceite, la que tiene el aire, todas esas densidades varían. G es la constante de gravedad, que ahí lo vamos a ir viendo, lo vamos anotando. Y H es la altura. Multiplicando esos tres valores, obtenemos la presión hidrostática que tiene ese fluido en ese punto. No hace falta que se sepa la fórmula, pero se lo pongo para que lo entiendan. Y la presión cinemática, vamos a ver ahora, se calcula dividiendo la densidad por 2, y esto se multiplica por la velocidad al cuadrado. Lo importante acá es que sepan que tiene que ver con la energía en movimiento. Entonces, ¿qué dijimos? La presión hidrodinámica es la suma de presión hidrostática y la cinemática, y se calcula, sepan, pero esto es para que entiendan que la presión hidrodinámica del fluido está dada por estas dos cosas. ¿Me escuchan bien ahí? Porque me dice que tengo mal internet. Sí, se escucha un se poquito escucha. entrecortado, pero se escucha. Se entiende bien. Se corta. A ver. Voy a ver si me conecto. Me voy a conectar a la otra. Bueno, ¿me escuchan ahí mejor? ¿Sí? Ahora sí.
Sigamos. Esto ya lo habíamos dicho. Bueno, ¿cómo se aplica todo esto de recién al cuerpo humano? El sistema circulatorio es un sistema cerrado, ya lo sabíamos esto, ya lo habíamos charlado un poquito, en donde la energía total de la sangre se mantiene constante, mediante o a expensas de variaciones, ya sea en la presión hidrostática o en la presión cinemática. El principio de Bernoulli entonces nos ayuda a entender que a lo largo del sistema circulatorio la energía total, digamos, se mantiene constante y varía una o varía la otra, es decir, cambia la velocidad a la que se mueve el fluido o cambia la posición en la que está según el punto de referencia. Y acá yo había puesto en el texto, que no sé si leyeron, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo levanto el brazo y lo dejo levantado un rato largo? ¿Qué voy a empezar a sentir en la mano? Mayor presión. Si lo tenés así levantado. Sí, a ver, no sobre el brazo, sino sobre la extremidad, digamos, más cercana, o sea, en el hombro, digamos. No tiene nada que ver con relación a la... Perdón. Vas a sentir, digamos, va a haber mayor presión acá porque va a estar Sí. toda la columna de sangre, pero en la mano, Claro. si vos estás un rato largo, se empezás a sentir como un hormigueo. Claro, o sea, empieza a batir la disminuye la mano. circulación, sí. Claro, disminuye la circulación. ¿Y por qué disminuye la circulación? Pensando en el principio de Bernoulli, la explicación sería que al elevar la mano, cambia la presión, digamos, la energía potencial que tiene, aumenta la presión hidrostática, entonces la cinemática disminuye, entonces hay menor velocidad de circulación, por ende hay menos circulación y por eso se duerme un poquito la mano. Eso también es importante y creo que también lo puse en el texto, cuando uno administra fluidos, por ahí un poco la utilidad de esto, ¿cuál es la explicación? Que nosotros, recuerden, los fluidos fluyen según la diferencia de presiones. Necesitamos que a este nivel haya mayor presión que la presión que hay dentro de la sangre. Entonces, tenemos dos formas de que esta presión aumente para que el fluido entre. O le ponemos nosotros presión, como hacíamos con el émbolo de la jeringa, ahí en ese caso sería una presión más bien cinemática la que hacemos, o aumentamos la altura del sachet, digamos. Entonces, al aumentar la altura, aumenta la presión hidrostática, por ende también aumenta la hidrodinámica, porque la velocidad no varía, y el fluido logra entrar dentro del cuerpo. Y lo opuesto pasa cuando bajamos por ejemplo, si estamos pasando una solución fisiológica, la bajamos por debajo del nivel del cuerpo, la sangre empieza a fluir al revés, empieza a haber retorno, lo que le dicen, que se llena de sangre la tubuladura. Eso es porque la presión a nivel del cuerpo es más alta que la que hay a nivel del sachet. Por eso siempre tiene que estar colgado. Y eso también seguramente han escuchado hablar, o ya van a ver que cuando un paciente, por ejemplo, tiene puesta una sonda vesical, nunca se puede, cuando la sonda no está clampeada, nunca se puede levantar la bolsa por encima de la altura de la cadera del paciente. Eso, ¿por qué se les ocurre que puede ser? Y básicamente es la inversa de lo que es la solución salina, justamente para evitar que el líquido, la altura, digamos, del líquido que se desecha, retorne nuevamente a la cavidad de donde se elimina. Perfecto, exactamente. Y al revés también, queremos que vacíe la vejiga, introducimos la sonda vesical y ponemos la bolsa por debajo del nivel de la cadera, o donde está la vejiga en verdad, y eso va a hacer que el fluido vaya hacia la bolsa y no al revés. Bueno, esta es la ley que explica eso. Bueno, y ahora pasemos un poco al otro tema que nos queda, que es la de la capacitancia y la distensibilidad vascular. Pero antes de ver esto, vamos a repasar un poquito esto de la presión, que lo habíamos visto, para entender lo de todo lo que viene ahora, la capacitancia, la distensibilidad y también la presión arterial. Habíamos dicho entonces que la presión es una fuerza que se aplica sobre una superficie,
y que en los fluidos, cuando se aplica una fuerza, la presión se transmite a todos los puntos del fluido. Esto se acuerda. Entonces, si nosotros tenemos... A ver, ¿me escriben? Ah, bueno, no hay problema, que sean los que recién se conectan. Estamos continuando con la clase pasada. La ley de Laplace, para entender la ley de Laplace, entenderlo, el tema de distensibilidad, dijimos que cuando hay un fluido contenido en un continente, que por ejemplo un vaso sanguíneo, ese fluido va a ejercer presiones en todas las paredes del vaso. Si el vaso no pone resistencia, se va a estirar. Y si yo al revés aplico presión sobre el vaso y este no pone resistencia, también el vaso se va a colapsar. Esto lo tenemos que entender para comprender lo que sigue. Es fácil. Bueno, recordamos esta parte, lo que era la elasticidad y distensibilidad. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado como dos cosas diferentes? La distensibilidad es la capacidad de estirarse. Y la elasticidad es la de volver a la posición original. Entonces, en los vasos sanguíneos, la sangre que está adentro ejerce una presión sobre las paredes y hace que se estire. Por eso estas flechitas hacia afuera haría que estire la pared del vaso. Pero los vasos sanguíneos no son todos completamente distensibles. Entonces, hay fuerzas en la pared del vaso que evitan que ese vaso se estire, que hacen fuerza en el sentido opuesto. Por eso estas son las flechas. Y esto es lo que nos dice la ley de Laplace, que la tensión en la pared de un vaso, que es en verdad esta fuerza, es la fuerza que hace la pared del vaso para no estirarse. Justamente dice, es la fuerza que se opone al estiramiento del mismo, y ese estiramiento es producido por la presión de la sangre en su interior. Entonces, hay una fórmula también que explica esto y que nos ayuda a entenderlo, que dice, cuando el vaso está en equilibrio, es decir, cuando el vaso no cambia de tamaño, ni colapsa, ni se distiende, la tensión, que es esta fuerza que hace la pared del vaso, en un vaso en equilibrio, se puede calcular, ya que es igual a la presión que ejerce la sangre contra las paredes, multiplicadas por el radio. Entonces, esta tensión es la fuerza que hace el vaso para no estirarse. La presión es, acá la presión de la sangre, y el radio. Multiplicamos presión por radio y calculamos la tensión. Esto, bueno, importante para entender también lo que vemos más adelante, que es la toma de la presión arterial. Quizás estoy yendo un poquito rápido, díganme ustedes si voy rápido. No, está bien. Ahora, después cuando sigamos el tema, le quería preguntar justamente, si bien a términos médicos quizás es lo mismo, pero ahí vos estás mencionando lo que es una tensión y por otro lado lo que es la presión. Y cuando nosotros hacemos la medición del signo vital, en definitiva es indistinto decirle presión arterial o tensión arterial. Pero bueno, cuando lleguemos a ese tema, quizás ahí lo pregunto. Sí, son sinónimos en la práctica, tensión arterial y presión arterial, pero acá los diferencia porque uno es la fuerza que hace la pared del vaso y otra es la fuerza que hace la sangre contra la pared del vaso. Pero son casi equivalentes, en realidad el valor de uno es la que está multiplicada por el radio. Pero bueno, ahí vamos a ver el tema de la presión. Bueno, ¿qué no tenemos que llevar de la ley de Laplace? Que el radio y la tensión son directamente proporcionales. Siempre acuérdense que el radio es algo que establece mucho o nos va a decir mucho. Y ya que yo puse todo el texto, pero más que nada lo más importante es saber que en cada segmento, o sea, en cada partecita del árbol circulatorio, la tensión es constante, obviamente, o la presión. Obviamente que ya lo vimos, la presión no es la misma a nivel de la aurícula, que de los capilares, que de la aurícula derecha.
pero en cada partecita entre sí, sí es igual la presión. Entonces, cuanto menor es el radio, si el radio disminuye, la tensión disminuye. En cambio, si el radio aumenta, la tensión también aumenta. Siempre para mantener equilibrada la presión. Entonces, estos dos valores son directamente proporcionales. Saber entonces esta partecita. Bueno, vamos ahora a ver capacitancia y distensibilidad vascular. Dijimos que la distensibilidad es la capacidad de estirarse, siempre en respuesta a los cambios de presión, porque va a ser la presión esta que ejerce la sangre sobre las paredes la que va a permitir que el vaso se estire si es un vaso distensible que tiene esa característica. Esto hace, cuando aumenta la presión en un vaso distensible, que se acumule más sangre, porque por supuesto, al aumentarse el radio, es decir, aumentar el calibre del vaso, ya sabemos que aumenta el caudal. Entonces, la capacitancia es la medida de la cantidad de sangre que puede almacenar una porción de un vaso por cada unidad de presión que aumenta. Es una medida de la capacidad de almacenamiento de sangre. Eso es la capacitancia. Mucho no tiene mucho sentido que sepamos la fórmula, no hace falta saberlo tampoco cómo se calcula, pero tener en claro la diferencia entre estos dos conceptos, entre la elasticidad, bueno, tres conceptos: elasticidad, distensibilidad y capacitancia. Elasticidad es la capacidad de volver a la posición original. Distensibilidad es la capacidad de estirarse, y la capacitancia es cuánta sangre acumula un vaso que se distiende a medida que va aumentando la presión. Sí. Siguiendo esa línea, entonces, por eso es que las venas, a diferencia de las arterias, son más distensibles, más elásticas y a la vez tienen mayor poder de capacitancia. Son menos elásticas las venas. Perdón, más distendibles y con mayor poder de capacitancia. Exactamente. Sí, los vasos venosos son vasos de almacenamiento, se dice, son menos elásticos y más distensibles, es decir, se estiran y tienen más capacidad de almacenar sangre, es decir, tienen mayor capacitancia, como vos bien dijiste, pero no tienen tanta elasticidad, es decir, no vuelven tan rápido a su forma original. Y es justamente lo que estábamos por decir ahora, que recordemos que las arterias y las venas tenían estructuras diferentes. Entonces, las venas tienen mayor capacitancia, ante la presión se estiran más, acumulan más sangre, y las arterias tienen menor capacitancia, tienen menor distensibilidad, se estiran un poquito menos y además son más elásticas, entonces tienden a contraerse y no son vasos de almacenamiento. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿No? No, perfecto. No, profe. Yo Bueno, profe, vamos a ver. sobre la parte de capacitancia, en la definición que estaba ahí, que decía que era la medida de la cantidad que puede almacenar una porción de un vaso. Sí. Como que esa parte no me quedó claro. O sea, como que Claro, está definido porque no es lo mismo la capacitancia que tiene acuérdate que todo esto es en 3D, acá las imágenes las vemos en 2D, pero vos imagínate que esto tiene volumen y que es un cilindro. No es lo mismo un cilindro así de largo que así de largo. Entonces, no es lo mismo cuánta sangre se acumula en esas dos medidas, ¿me entendés? Entonces ahí dice por cada unidad, una porción de un vaso por cada unidad de presión. Es este pedacito de vaso comparado con este mismo pedacito de otro vaso, a eso se refiere a una porción, tiene X capacitancia y este otro tiene otra capacitancia. Es sobre todo para que sepamos que es una medida de volumen. No sé si se entiende. No es... Sí. Ahí sí, ahora me quedó claro. Ahora sí, entonces esa porcioncita de vaso, por cada unidad de presión que aumente en esa parte de ese vaso, es la cantidad de sangre que va a acumular y eso es la capacitancia. En otra porción tendrá otra capacitancia y en otra parte tendrá otra y así. Va a depender de las características del vaso y del diámetro. ¿Otras dudas? No. Bueno, vamos a ver lo de la presión arterial. Esto está bueno para entender
cómo funciona el mecanismo que usamos habitualmente para medir la presión arterial, que es con el esfingomanómetro. Bueno, esto también estaba en el texto que les pasé, quizás ya lo leyeron. Tiene más o menos 3 pasos la explicación o el proceso de medir la presión. Siempre recuerden, acá les puse el dibujito, tiene el brazalete hinchable que nosotros le decimos manguito. El manguito tiene una parte que es la parte donde se acumula el aire, digamos, que le insuflamos. Eso tiene que ocupar 3/4 del brazo del paciente, darle un 3/4 de vuelta. Si el paciente es muy flaquito, o pediátrico, o un anciano que no tiene casi masa muscular, el vaso va a ser mucho más pequeñito, el brazo, entonces necesitamos un manguito acorde. En cambio, si tenemos un paciente que es grandote, musculoso u obeso, tenemos un brazo mucho más grande y necesitamos un manguito también acorde, un talle más grande. Siempre prestar atención a eso porque si no lo cumplimos eso, la medida de la presión no es fidedigna. Bueno, además del manguito esto tenemos una manguerita que tiene acá la bombita para insuflar con su perilla, y el reloj, que es el manómetro, que esto es un reloj que nos va marcando cuánta presión es la presión que está ejerciendo el manguito sobre el brazo. Y por último ponemos el estetoscopio idealmente a la altura de la arteria para escuchar bien los latidos. Bueno, ahí dice fonendoscopio porque es de España. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de los 3 pasitos. El primer paso, insuflamos, 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 hasta que ya no escuchamos más los latidos, que en verdad no lo vamos a escuchar en primera instancia, pero al menos no vamos a sentir acá en verdad, el pulso. ¿Qué pasa cuando dejamos de sentir pulso? El manguito ejerce tanta presión sobre el brazo que logra colapsar la arteria. ¿Por qué colapsa la arteria? Porque la presión que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso es menor que la presión que va a estar ejerciendo el manguito sobre las paredes de la arteria. Entonces, esta presión es mayor que esta, el vaso se colapsa. Es lo mismo que venimos viendo hasta ahora, es dinámica de fluidos. Hay mayor presión, entonces el fluido no circula. Entonces, se interrumpe el flujo sanguíneo y lo que vamos a tener es el silencio auscultatorio y la ausencia del pulso. Este es el paso 1 de cuando tomamos la presión arterial. En el paso 2, ¿qué empieza a ocurrir? Empezamos lentamente a desinsuflar el manguito, y lo que ocurre es que la presión externa que está aplicando ese manguito sobre la arteria lentamente va a ir disminuyendo. Entonces, la presión que está ejerciendo la sangre sobre la pared del vaso, que siempre es la misma, eso no cambia, se va igualando a la presión que ejerce el manguito por fuera, porque este va disminuyendo. Entonces, ahí se va igualando y de a poquito se va restableciendo el flujo. Nosotros mientras hacemos esto, lo que tenemos que estar haciendo es mirar el reloj acá siempre observando, y escuchando o palpando. Entonces, lo que vamos a ver es que en el punto exacto donde empezamos a escuchar el latido, es a la presión que nos marca el reloj, a esa presión la sangre logra comenzar a circular. Es decir, que en ese punto la presión que está ejerciendo la sangre es mayor que la que está ejerciendo el manguito. Y ese es el valor de la presión arterial. Así logramos saber cuál es la presión arterial. Un poco lo que dice acá. Siempre mirando el reloj, auscultamos o palpamos el pulso y sabemos cuál es el punto exacto en el que la presión sanguínea es mayor, entonces logra vencer la que ejerce el manguito y pasa. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, profe. Bueno, en el paso 3, lo que sucede es que el flujo ya está restablecido, la sangre circula, pero como el flujo estaba frenado, empezó cuando desinsuflamos y empieza a circular de vuelta, en primera instancia el flujo es turbulento. Si ven en las imágenes anteriores, ahí se ve que tiene
como esta imagen, es un flujo más turbulento porque pasa de quieto a movilizarse. De a poquito, lentamente va recuperando la velocidad habitual, entonces vuelve a hacer laminar, y ahí ya se deja de auscultar el ruido de Korokov, que es lo que se ausculta. Ese valor, cuando ya dejamos de auscultar, es la presión diastólica. Y es, como ya dijimos, y lo vimos en la clase anterior, es la presión que hay dentro de la arteria en el momento de la diástole, que ya sabemos es la que se ejerce gracias a la elasticidad de las arterias más grandes. Y esa es la explicación de cómo tomar la presión. Es bastante simple. Apretamos, colapsamos la arteria, por ende no circula la sangre, de a poquito vamos desinsuflando hasta que la sangre logre circular. En el momento que comienza a circular vamos a escuchar el latido o lo vamos a palpar. Mirando el relojito ya sabemos a qué presión ocurre eso. Y después, cuando dejamos de escuchar el latido, esa es la presión diastólica, porque la sangre ya vuelve a tener su velocidad habitual, y es lo que determina la diástole y la contracción de las arterias elásticas. Bueno, ahora charlemos un poquito de lo que es la presión arterial media y la presión arterial diferencial. La presión arterial media es un valor que lo usamos bastante, sobre todo en los pacientes que están más críticos. Es una medida, un punto de corte de la estabilidad hemodinámica que tiene el paciente. Es un promedio que no se calcula como cualquier promedio, sumando y dividiendo por 2, sino que se calcula con esta fórmula. Es el gasto cardíaco, que se acuerdan que habíamos dicho, era el caudal en un minuto que salía del ventrículo izquierdo, por la resistencia vascular periférica, y ese valor se suma a la presión venosa central. Pero, ¿qué sucede? Estos valores no son valores fáciles de obtener en la práctica diaria. Entonces, lo que hacemos es estimar la presión arterial media con esta fórmula. Sumamos la presión arterial diastólica más la presión diferencial dividido 3. La presión diferencial, ahora vamos a ver cómo se calcula. Y esto sí es importante que lo sepan, porque sí lo van a usar bastante, estas fórmulas. La presión diferencial es la sistólica menos la diastólica. Súper fácil. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En un paciente cuya presión arterial sea 120 sobre 80. 120 de sistólica y 80 de diastólica. Entonces dijimos, para estimar la presión arterial media, es la diastólica más la diferencial dividido 3. Primer paso, calcular la diferencial. La sistólica menos la diastólica. Entonces, 120 menos 80 nos da 40. Este es el valor de la diferencial. El siguiente paso, entonces, estamos acá, calculamos la diferencial y tenemos la fórmula de la presión media, que es la diastólica, en este paciente era 80, más la diferencial, que se acuerdan era 40, dividido 3. 40 dividido 3 da 13,33, y 80 más 13,33 es 93,33, y ese es el resultado. La presión arterial media de este paciente es 93,33. ¿Entendieron cómo se calcula? Esto lo van a hacer habitualmente. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, es súper fácil, buenísimo Sí. que lo entendieron. Bueno, otro concepto, presión venosa central. Es la presión que hay a ese nivel, donde está el circulito azul. Es el nivel la presión que hay a nivel de la aurícula derecha, que suele ser habitualmente cercana a cero, porque, como hemos visto, la sangre tiene que circular desde la circulación mayor hacia la aurícula, y para eso, diferencia de presiones, necesitamos una presión bien bajita. Claro, había mencionado como una bomba de vacío. Claro, es como una bomba de vacío, la bomba aspirante. Para eso, presión negativa acá, o menor al menos de lo que hay en el resto del cuerpo. Bueno, ahí quedó la animación mal. El eje flebostático es un punto de referencia anatómico que nos indica dónde está ubicada, más o menos, la aurícula derecha. Y se calcula o se ubica trazando una línea imaginaria acá en el cuarto espacio intercostal
que para ubicar el cuarto espacio, ¿se acuerdan? Tienen que buscar el ángulo de Lewis, que es la unión del cuerpo del esternón con el manguito. El ángulo de Lewis se palpa acá, ese es el segundo espacio intercostal. Ahí ubican segundo, acá sería tercero, cuarto. Trazamos una línea por el cuarto espacio intercostal, lo ubicamos también por la línea axilar media, y donde se cruza esta línea con esta línea, ahí está el eje flebostático. ¿Por qué es importante eso? Y porque en algunos procedimientos invasivos necesitamos saber dónde está el eje flebostático, que es el punto donde la presión es menor, porque allí está la aurícula derecha. Estos son conceptos medio salpicados, pero que tenemos que saber y que tienen que ver un poco con lo que vamos a dedicarnos todos los días. Quizás ahora no lo vemos, pero más adelante ya lo van a ver, y lo van a identificar cuando estén ejerciendo. Bueno, cortita la clase de hoy. Hasta acá acá con esto cerraríamos el temario de estas 3 clases, de hemodinámica y termodinámica. Lo que habíamos dicho es que íbamos a hacer un repasito con los ejercicios. ¿Los pudieron hacer? Yo acá los tengo, creo. De ambos, ¿no? De termodinámica y hemodinámica. Sí, los dos. No, yo prefiero, soy sincera, no los hice, porque teníamos esta semana parciales toda la semana y no. Sí, lo de hemodinámica creo que lo habíamos visto algo la semana pasada, y quedaba, Sí, la digamos, semana, esta parte sí. de lo que es tensión arterial media, y bueno, sí, o sea, es simple, o sea, creo que quedaron 3 pasos nomás, que era, sí, el ejercicio de tomar una tensión arterial media de 3 pacientes, que era muy simple. Sí, Sí, además y te explicaba acá. sí, porque, bueno, había que hacer también el esquema del sistema circulatorio, también, si no me acuerdo, que lo habíamos visto creo que 3 veces ya. Ese. Sí. Sí. Bueno, eso les quería comentar. El parcial es muy parecido a esto. Nosotros lo habíamos hecho para hacer escrito, pero bueno, lo tenemos que hacer por el aula virtual. De todas maneras lo vamos a hacer, está casi que no se ha cambiado el parcial. Así que hagan estos ejercicios, Sí. porque son muy parecidos. Acá está todo lo importante, que es más o menos lo que hemos visto. Por supuesto que tienen que leer el texto. Que puede haber algunas cosas que quizás no le vimos en clase, pero que no creo. Pero que sí vayan al parcial. No creo que haya algo que no hayamos visto, pero por las dudas. Sí, en el texto está básicamente lo mismo. Lo que le quería preguntar es, ¿no me quedó en claro el eje central? ¿El eje flebostático? Sí. ¿O la presión menos central? No, el eje flebostático, sí. Porque, a ver, dice en el cuarto nivel intercostal, pero se me perdió respecto al punto del esternón. Ahí es como que me perdí. Claro, para ubicar, cuando vos estás con el paciente enfrente, porque obviamente el paciente no se le ve así el tórax, algunos sí, pero la mayoría no. Para ubicar el cuarto espacio intercostal, lo que hacemos es ubicar el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis, si ustedes se palpan, lo van a palpar acá. Bueno, no sé si me ven a mí, pero ahí uno tiene como la horquilla del esternón, que es esto que se ve acá. Pero es lo mismo, digamos, el ángulo de Lewis es la horquilla del esternón. No, es la unión de la horquilla con el cuerpo del esternón. El esternón tiene 3 partes, ¿se acuerdan? Sí. La horquilla, el cuerpo y la puntita, la apófisis tifoides, si no me equivoco, que es esta. Perfecto. Entonces, estas 3 partes están separadas y articuladas. Bueno, no están separadas completamente, pero se nota. Y más o menos por este punto, en el esquema sería acá, pero la verdad es que anatómicamente está más por acá. Si uno se palpa, hay como una protuberancia. Practiquen después con los pacientes. Claro, pero es la apófisis. ¿Puede ser? La apófisis del esternón, entonces el cuarto... No, la apófisis del esternón es acá donde está el mouse, esta parte. ¿La ven? Bien, listo, o sea, está prácticamente en el medio. No.
O sea, el eje flebostático, perdón, está prácticamente en el medio, en donde empieza el esternón y donde termina. Claro, acá más o menos a la altura, o sea, la verdad está en el cuarto espacio intercostal. ¿Por qué les expliqué lo del esternón? Porque para ubicar anatómicamente con el paciente enfrente el cuarto espacio intercostal, primero tenemos que ubicar el ángulo de Lewis. En el ángulo de Lewis está el segundo espacio intercostal. Bajamos 2 y ese es el cuarto espacio intercostal. Por eso te explicaba yo, a ver, quizás, no sé, si encontramos alguna imagen. ¿Ves? Mira, no sé si ahí ven bien. Ahí es el ángulo de Lewis, es la unión de estas dos partes. A esta altura, perfecto. A esta altura, ¿ves? Ahí vos ves la articulación, acá articula la primera, no, acá articula la primera, la segunda, y acá articula la tercera costilla. Entonces, ese huequito que ves ahí, es el segundo espacio intercostal. Esto es fácil de palpar. Entonces, cuando vos tenés un paciente, la mayoría de los pacientes, buscás el ángulo de Lewis, que es esto, acá está el segundo espacio. Entonces palpas costilla, tercer espacio, costilla, cuarto espacio. Esta es la línea que vos tenés que seguir, que acá se ve en el dibujo, es esta línea. Hasta la línea axilar media. Ok, bueno, sí. ¿Ahora sí? Sí. Debería practicarlo con un paciente, sí, es una pena que todo esto sea virtual. Pero fíjate, practícalo vos o practícalo con tus compañeros y alguna vez, no sé si se están viendo, pero no se puede. Es importante también porque lo usamos mucho para, por ejemplo, para colectar el electrocardiograma, también ángulo de Lewis, segundo espacio, tercero y cuarto. Y en el cuarto espacio, ahí van los electrodos del electrocardiograma. Se usa mucho esto. Bien. Y bueno, ustedes también lo van a usar seguramente para algunos procedimientos invasivos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras dudas? Profe, yo tengo una duda con respecto al parcial. ¿Va a ser, digamos, de hacer muchos cálculos o cosas así? No. No, es más conceptual. Los ejercicios que van a ver son iguales a estos que están acá. Iguales. ¿Qué más? ¿Qué más dudas hay? No, respecto a estos dos temas, son bastante simples. Bueno, después obviamente se van a sumar con los que dio el profe anteriormente. Pero bueno, creo que también inclusive en algunos puntos es similar, porque estuvimos viendo capacitancia eléctrica, que obviamente se relaciona en cuanto a la teoría, a la capacitancia de las venas, por ejemplo, pero bueno, ahí sí creo que necesitamos más fórmulas porque teníamos que calcular la capacitancia en serie, en paralelo y demás. Pero tampoco es tan complicado. Eso no sé si el profe, el otro del ingeniero Tomás, les va a hacer fórmulas de esa parte. De la parte mía, no, Sí. Lo que hablamos, lo importante es que entiendan cuál es la justificación de los procesos. Claro, la fundamentación, por así decirlo. Claro. Pero sí creo que es, más que nada, respecto a lo que consultaba a Cata, de los ejercicios, creo que sí, el profe a lo mejor, como estuvimos viendo anteriormente, fórmulas de circuitos en serie, de capacitancia, resistencia, y en paralelo creo que por ahí sí nos toman algunos ejercicios, o por lo menos que calculemos la capacitancia total y demás. Quizás sí les puede tomar algún... Sí, lo vimos. Pero bueno, sí, de última una fórmula de la parte de él. Pero bueno, miren, la verdad, si leen los textos, ven las clases, yo ahora les subo el PowerPoint, y hacen estos ejercicios, les va a ir bien. Bien, perfecto, profe. Bueno, Yo por mi parte no tengo más dudas. Bueno, agrego los que se sumaron recién y
Bueno, cualquier cosa me escriben, me escriben por el aula virtual o... Bueno, Bueno, veamos. ¿Quién se sumó ahora? Sofía. Bueno, chicos, mucha suerte para el parcial. Muchas gracias. bueno, profe, Gracias. gracias. De hoy y de la semana que viene también. Bueno, Gracias. gracias, profe. Gracias, Bueno. profe. Bueno, creo que ya no tenemos más clase con usted, si no me equivoco. No, No. en Bueno. teoría no. Creo que habría una clase de repaso antes del último parcial, creo, o del final, no sé bien si les toman final. Claro, Ahí en quizás, octubre, finales de octubre, después de ver la parte. ahí quizás, si hay dudas, me puedo sumar. Ah, perfecto, bueno. Pero bueno, si no, no nos vemos. Bueno, Adiós. un placer, profe. Bueno, Nos- profe, Bueno, profe, un gracias. gusto, gracias. Chao. Chau, chau.